Entonces nuestro tema de hoy es un tema de la capa 3, la capa de red del modelo de referencia OSI. ¿Ya? Vamos a ver qué son las direcciones IP, qué es IP, y vamos a ver clases de red. Ya van a ver en el desarrollo del tema que clases de red no se refiere a qué tipo de redes cableadas hay o lo que ustedes puedan estar suponiendo. Van a ver que clases de red, las clases de red que vamos a hablar son clases de red jerárquicas de nivel lógico, ¿sí? Están basadas en direcciones IP. Enseguida entramos en el desarrollo del tema para ver los detalles. Bien, empecemos por lo siguiente. Veamos las características de lo que es una dirección IP. ¿Bien? IP, primero que nada, quiere decir Internet Protocol. Es el protocolo de Internet. Bien, es un protocolo de capa 3. La capa 3 es la capa de red del modelo de referencia OSI. Bien, una IP tiene que entenderse que es la identificación única en nuestra red de algún host. ¿Sí? Host, esta palabra de acá, H-O-S-T, host, en español sería nodo, y que quiere decir algún dispositivo en la red que tiene la capacidad de asignársele una dirección IP. ¿Está bien? Entonces, en la red hay muchos elementos. Entre esos elementos hay nodos o hosts que son dispositivos que tienen la capacidad de poder asignársele una dirección IP. ¿Sí? Por eso es que dice en el punto 3 que una dirección IP es la identificación de un host en la red. Ningún otro host o nodo en la misma red puede tener la misma dirección IP. ¿Sí? Si nosotros hablamos de una red de área local, una red LAN, nuestra sala de cómputo, por decir, en nuestra universidad, la sala de cómputo de nuestra carrera, entonces ninguna computadora va a tener la misma dirección IP. Esas son reglas básicas de asignación de direccionamiento de capa 3 de direcciones IP. ¿Ya? Si hablamos de una red intranet, por decir, muchas redes LAN conectadas entre sí a través de tecnología WAN, por ejemplo, de la ciudad universitaria, con el campus universitario, con la FINOR y otras provincias. Igual, dentro de esa estructura, dentro de ese esquema de red, ninguna computadora va a tener la misma dirección IP que otra. ¿Sí? Y si hablamos de una red mucho más grande como es la red Internet, Internet entiéndase que es el nombre de una red. ¿Sí? No es un servicio, no es una aplicación. Internet es una red gigantísima, ¿no? Inmensa. Si hablamos de direcciones IP en la red Internet, ningún elemento que esté directamente conectado a la red Internet va a tener la misma dirección IP. ¿Sí? Ninguno, absolutamente ninguno. Existen, por supuesto, mecanismos para poder enmascarar, se llama, a través de tecnologías de NAT, de Network Address Translation, de conversión de direcciones de red, que podríamos nosotros suponer que tenemos la misma dirección IP que otros dispositivos y ambos estamos conectados a la red Internet. Pero de cara a la red Internet, o sea, de frente, en la línea de frente sobre la red Internet, ningún elemento, ningún nodo va a tener, va a haber más de uno con una dirección IP. No se duplica. ¿Sí? Bien, las direcciones IP están compuestas de 4 partes separadas por puntos. Cuando nosotros vemos una dirección IP,
nosotros las vemos en el sistema decimal como cifras entre 0 y 255 en cada uno de estos segmentos, ¿sí? En cada uno de estos espacios separados por punto, ¿ya? Por un punto abajo, ¿sí? Como un punto seguido. Digamos, una red de uso privado para redes pequeñas, de intranet, de salas de cómputo, puntos de internet, etcétera, sería 192.168.50.10, por decir, ¿sí? Entonces así sería una dirección IP. ¿Sí? Se la lee así como tal. 192.168.50.10. ¿Ok? O cualquier otra red que nosotros, cualquier otra dirección IP, disculpe, que nosotros tengamos, la leemos así, de esa forma, separadas por puntos. Bien, son 4 partes. Hasta ahí vayamos viéndolo con nombres simples. Esos nombres van a ir, tienen un nombre técnico que se llama octeto, ¿sí? Cada parte, como está aquí entre paréntesis de esta X, cada parte de ella se llama octeto. Acá como dice esta parte, este último punto, ¿no? Entonces, ¿y por qué se llama octeto esto? ¿Eh? Se llama octeto porque en cada una de estas partes hay 8 bits. Aquí hay 8 dígitos binarios. Aquí hay 8, 8, 8 y 8, ¿sí? Entonces, también nosotros podemos aprovechar de que tenemos 8 más 8 más 8 y más 8, 32 bits en total dentro de una dirección IP. Entonces podemos deducir que la longitud en bits o el tamaño de una dirección IP en bits es de 32 bits. ¿Sí? Y que está separada por puntos y que cada parte de ella se llama octeto. ¿Sí? El primer octeto, segundo octeto, tercer octeto y cuarto octeto. ¿Sí? No existen más que 4 octetos. Ok. Entonces, fíjense ustedes, el valor mínimo de cada octeto, si nosotros decimos, agarrémonos el primer octeto solo para ejemplo, acá tenemos 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Tenemos 8 dígitos binarios. Aquí viene el punto y esa X en nuestro caso representarían otros 8 dígitos binarios, 8, 8. Solo estamos agarrando el primero para que vean dónde están esos octetos. Entonces, el valor mínimo de cada octeto de cualquiera de los 4 sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8 veces 0. Este número binario, si nosotros convertimos a decimal, entonces obtenemos el número 0. ¿Sí? Como dice aquí, en decimal el valor mínimo de un octeto es 0. ¿Sí? El valor máximo de cada octeto sería 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Bueno, se lee de derecha a izquierda por si acaso. 1, 1, 1, 1. Eso es un tema de introducción a la informática, ¿no? En primer semestre llevan el número binario. Ok. Entonces nosotros tenemos 8 dígitos binarios activados en 1, 8 bits. Esos 8 bits, si nosotros los convertimos en decimal, de binario a decimal, entonces nosotros tenemos como un máximo valor 255. Eso con esto, ¿sí? Es equivalente a 255. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de los octetos, el primero, segundo, tercero o cuarto, puede tener valores entre 0 y 255 en decimal. ¿Sí? Entonces, una dirección IP tiene una longitud
o un tamaño de 32 bits. Esto lo habíamos dicho hace rato y lo recalcamos. Es importantísimo saber esto. Bien. Las características de una dirección IP. Ya que tenemos el valor mínimo y el valor máximo, que va cada octeto entre 0 y 255, y una dirección IP tiene una longitud de 32 bits, podemos ver este siguiente ejemplo. Aquí está. ¿Sí? Tenemos acá, si nosotros tenemos una dirección IP, esto es importante. La versión de dirección IP que estamos estudiando, la que nos corresponde estudiar, es la direcciones IP versión 4, por eso dice IPv4. Existe también la versión 6, esa no le compete a nuestra materia y está ya operativa por si acaso en la red de internet también. Tiene otra metodología de asignación y de cálculo, ¿no? Bien, concentrémonos en la que estamos estudiando, que es la versión 4. Si nosotros tenemos en decimal esta dirección IP 172.16.254.1, ¿sí? Entonces nosotros podemos llevar a decimal, perdón, a binario este 172, que se representaría entre 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Binarios ustedes tienen que hacer prácticas por su cuenta para poder resolver de manera rápida y efectiva, eficiente la conversión de decimal a binario. ¿Sí? Para recordar nomás, el primer dígito en binario sería 2 elevado a 0, el segundo 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta y 2 a la séptima. ¿Sí? Entonces aquí sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Cómo sabemos que es 172? Porque empezamos a sumar 1, 2, 4, 4, más 8, 12, más, sería aquí 32, y más 128 nos daría 172. ¿Sí? En el caso del 16, aquí sería está en 0, no cuenta el 1, no cuenta el 2 a 0, está en 0 el 4, está en 0 el 8, el 16 está activo con 1 y los demás están en 0, entonces es 16. Este es el equivalente de decimal a binario. ¿Sí? El 254 tenemos activo todo menos el primer dígito. El primer dígito es el único dígito que haría que un valor sea impar, que es el 1. Todos los demás son 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, y como sabemos que con 8 dígitos el valor máximo que vamos a encontrar es 255, no activamos el primero y ya tenemos 254. Aquí es 1, activamos solamente el primer dígito y ya está. ¿Verdad? Entonces, estas conversiones ustedes las tienen ya de memoria desde el primer semestre en su materia, como dije, de introducción, ¿no? Entonces aquí ya tenemos de valores decimales 172.16.254.1, la dirección IP, la podemos llevar a binario. Y es importante saber llevarla a binario porque en binario es lo que se realizan las operaciones de cálculo de más adelante para calcular subredes. Y en binario es lo que también enseguida nosotros tenemos que saber con qué valores empiezan, con qué dígitos, cuáles son los primeros dígitos del primer octeto para saber a qué clase de red pertenece. Bien, aquí está bien, la imagen está bastante clara. Ustedes pueden apreciar acá por qué se llama octeto, ¿no? Es un byte en realidad, pero en redes nosotros le llamamos octeto. El primer octeto, punto, el segundo octeto, punto, el tercer octeto, punto, el cuarto octeto. ¿Sí? 8 por 4 octetos serían los 32 bits o 4 bits. ¿Sí? Ese es el tamaño de una dirección IP. Ok. Ahora veamos lo que son las clases de red.
¿Sí? Las redes de capa 3 se agrupan en clases. ¿Sí? Cada clase tiene características únicas, como su rango del primer octeto, cantidad de redes de esa clase y cantidad de hosts que tiene cada una de esas redes en esa clase de red. ¿Sí? Eh, ¿Cómo les explico esto? A ver, resulta de que hay clases con redes bastante grandes en el sentido, bastante grandes de que tienen muchísimos hosts o muchas direcciones IP. ¿Sí? Hay clases de red que tienen menos cantidad de direcciones IP disponibles y hay otra clase que tiene más poquitas direcciones IP disponibles para asignar a los dispositivos, o sea, direcciones de host. ¿Sí? En eso se basan las clases de red, en el tamaño de ellas, en el tamaño, en la capacidad que tienen direcciones IP para poder asignar unas cientos de equipos o unas miles o millones de equipos en una clase de red. ¿Sí? Su división, su clasificación de clase de red está basado en eso, ¿sí? En esa capacidad. Entonces, en realidad, existen 5 clases de red. La clase A, la clase B, la clase C, la D y la E. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar solamente la clase A, B y C. Pero para que ustedes sepan, la clase D se usa para multicast, que son técnicas de propagación de señal en la red, ¿sí? Y la clase E, que son reservadas y para experimentos, ¿sí? Nosotros estudiamos la clase A, B y C. ¿Cómo identificamos estas clases de red? Bien, la clase A empieza concentrémonos en el primer octeto. Fíjense ustedes que va desde 0 en el primer octeto hasta, dice, fijémonos hasta en el primer octeto 127. ¿Ok? Entonces, un identificador de red siempre va a ir por 0 y el broadcast de la red, el broadcast quiere decir el final de una red. Eh, en capa 3 estamos hablando, ¿no? El broadcast. Una red tiene identificador de red, que es la primera dirección IP que identifica esa red. Tiene un broadcast de red, que es la última dirección IP que dice hasta aquí es esta red. ¿Sí? Hasta ahí tengo esa cantidad de direcciones IP. Entonces, en clase A nosotros tenemos 128 redes, ¿sí? Suponiendo que la 0 está habilitada, la red 0 y hasta la 127. Y fíjense, son poquitas, son 128. Pero cada una de esas redes, cada una de esas 128 redes de clase A tiene 16.777.214 direcciones de host. ¿Sí? Su aplicación para redes bastante grandes. ¿Qué tan grande? Redes de operadores, operadores de servicios en telecomunicaciones o en Internet para un continente, para varios países, para una región. ¿Sí? 16 millones y tantos de direcciones de host es pues porque tiene que haber esa cantidad de dispositivos, ¿no? Bien, las redes de clase B en el primer octeto van desde 128 hasta 191. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cantidades de redes tenemos de esa magnitud? Tenemos 16.348. ¿Sí? Ese es el total de redes. Podemos abastecer a 16.384 redes y cada una de esas redes va a tener 65.534 direcciones de host para poder asignarse a los nodos de esa red. Dice que su aplicación es para redes medianas. ¿Medianas como cuáles? Una gran compañía
que opera en varias ciudades, que pueda tener esa cantidad de computadoras o dispositivos, o un grupo de empresas que puedan estar trabajando dentro de una ciudad, dentro de un país, o cosas así, ¿no? Pero el sentido de esto es de que pueden asignar 65.534 direcciones IP a nodos dentro de su red, sea esta dentro de su intranet en realidad, ¿no? Bien, las de clase C van de 192 en su primer octeto hasta 223. Cantidad de redes, 2.097.152. ¿Sí? Esa cantidad de redes son las que hay en clase C. ¿Y cuántos hosts tiene cada una de esas 2 millones y tantos de redes de clase C? Tiene solamente 254 direcciones de host. Entonces estas redes podemos utilizarlas nosotros en salas de cómputo pequeñas, de 50, de 100 computadoras, cosas así, ¿no? O conectar dos salas de cómputo de la misma facultad o de diferentes carreras. Bien, eso es lo que se interpreta la clase de red. La cantidad de redes que hay con las cantidades de hosts que tiene cada una de esas redes. Bien, bueno, las clases D y E van en estos rangos de 224 en el primer octeto hasta 239 y cantidades de redes no aplica, se usa para multicast. Para los que tengan curiosidad pueden estudiar o leer un poquito sobre unicast, multicast y broadcast, ¿ya? Son formas de transmitir la señal en la red, ¿no? Sí. En la clase E, 240 en el primer octeto hasta 255. ¿Bien? Y es para propósito de investigación. Ok. Hay una nota aquí, dice, ¿no? El intervalo 127, que estaría aquí como clase a 127.255.255.255 está reservado como loopback y no se utiliza. El loopback es una dirección IP que sí va a repetir en todas las computadoras. Es una dirección que se utiliza para detectar la misma, para que se asigna internamente a la tarjeta de red o a la NIC, ¿no? A la tarjeta de interfase de red o tarjeta de red simplemente. ¿Sí? Eso vamos a ver más adelante. Y también, para no olvidar y hacerles notar, en cada una de estas clases de red ABC, también existe un grupo, un segmento de redes que se utilizan para propósitos privados. Todo esto que estamos hablando son redes que son enrutables o que enrutan en la red internet. ¿Ya? Son redes que enrutan en la red internet. Si ustedes están en la computadora, voy a compartir un momentito acá. Si ustedes están en la computadora, podrían, voy a abrir otra página, podrían escribir en Google cuál es mi dirección IP. ¿Sí? Cualquiera de ellos, de los resultados, den un clic y va a salir. En el caso mío me sale esta de acá. ¿Sí? Me sale que mi dirección IP es 181.168.165.213. ¿Sí? Y bueno, me da información que es de Tigo Bolivia, información complementaria y un geolocalizador de IP. ¿Okay? Ahora, si yo me voy a darle detener un momento a esto. Voy a compartirles esto de acá. Ahora, si yo le doy acá en el símbolo de sistema, ipconfig,
Enter, vamos a ver de que mi Wi-Fi, en el caso de donde estoy, la dirección dice versión 4, y vemos que me ha asignado una dirección 192.168.0.12, ¿sí? Y se acuerdan hace rato cuando yo le di en Google cuál es mi IP y me salió 181.188.165.213. ¿Por qué es eso? Porque como les había comentado, esta red de clase C, en este caso, la que es la dirección IP que me asigna mi Wi-Fi, pues mi router Wi-Fi que empieza con 192.168, son redes para uso privado. Estas sí pueden replicarse, sí pueden tener la misma dirección de red y las mismas direcciones IP unas a otras, porque las direcciones IP que no deben existir duplicidad es en la red de Internet, las redes o direcciones IP que enrutan, por eso se dice las que enrutan en Internet. Esas no deben haber duplicidad, no deben duplicarse. Bien, voy a volver a compartir un momento. Ya, aquí estábamos, ¿verdad? Ok, estábamos en esto de esta pruebita que hicimos en Google. Volvamos a la diapositiva. Ok, ya está. Bien, ¿cómo identificamos la clase de red de una dirección IP? ¿Sí? Aquí esto no es una teoría que los científicos en su momento hicieron un esquema de clase de red y a nosotros nos queda más que aprendérnoslo, como decimos, de memoria, ¿no? No hay otra forma, no hay una deducción ni intuitiva ni nada. Es simplemente, hay una serie de definiciones con sus reglas muy claras y muy específicas que tenemos que conocerlas de memoria. Entonces, debemos tomar atención al primer dígito del primer octeto o a los primeros dígitos del primer octeto. Fíjese en el caso de una red de clase A. Agarramos el primer octeto y tomamos atención al primer dígito. Si nosotros ponemos este primer dígito en 0, quiere decir que va a ir desde, y llenamos de 0 para encontrar el identificador de la red, quiere decir que todo el primer octeto va a ser 0. Si nosotros mantenemos el primer dígito del primer octeto en 0 y llenamos con 1 los demás dígitos, quiere decir que en decimal esto va a ser 127. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 nos va a dar 127 porque el dígito 128 está desactivado en 0, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es de que en la clase A, el primer dígito del primer octeto empieza en 0, ¿sí? Como está aquí en esta definición. Y podemos ver en la imagen, clase A, empieza el bit de mayor peso, perdón, al hablar del primer dígito estoy hablando al revés, ¿no? Sería el último dígito, ese es el del mayor peso, porque este dígito, el octavo, se lee de derecha a izquierda, por si acaso, ¿sí? El octavo dígito sería, ¿sí? Empieza en 0. Y ese es el de mayor peso, porque él vale 128. ¿Sí? Entonces, ahora sí. En las redes de clase B,
el último dígito está en cero, siempre va a ser cero, y el antepenúltimo, o perdón, va a ser uno y el antepenúltimo cero. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que poner aquí, en los siguientes 6 dígitos restantes, podemos llenar en cero todo esto, cero, 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 y este mantener su cero y luego el uno. Al ser todo esto cero, 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 cero hasta aquí, y el último activado en uno, quiere decir que es un 128 en decimal, como está aquí en la imagen. ¿Sí? 128. ¿Y hasta dónde llega ese? ¿Hasta dónde es ese rango? Ahora nos toca llenar en 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Empezamos a sumar. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32. Hasta ahí nos va a dar 63. El 64 está en 0, no lo sumamos, y el 128 está en 1, entonces sí hay que sumar 128 más el 63 que hay acá. Nos va a dar 191, como dice esta imagen. ¿Sí? Entonces en la clase B va a ir desde 128 hasta 191. Cualquier dirección IP que empiece en el primer octeto con estos valores, uno ya va identificando a qué clase de red pertenece. Para redes de clase C, nosotros tenemos que mirar que el último octeto siempre sea 1, el antepenúltimo 1, el penúltimo 1 y el antepenúltimo 0. ¿Sí? Y siguiendo la misma lógica y secuencia de trabajo, vamos a toparnos que la clase D, la clase C va a ser 100, desde 192 hasta 223. Como habíamos quedado, solo vamos a estudiar las 3 primeras clases. ¿Está bien? Y de esa manera, nosotros identificamos si una dirección, a qué clase de red pertenece una dirección IP. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de saber y de identificar de manera rápida una dirección IP a qué clase de red pertenece? Porque cada clase de red, cada identificador de red tiene un inicio y un fin, y para saber su inicio y fin tiene una máscara de red. Esa máscara de red es la que nos dice cuáles son los octetos de host, perdón, de red, y cuáles son los octetos de host. Eso lo vamos a ver enseguida. Aquí está. Bien. La máscara de red sirve para saber qué octetos o campos, lo que está separado por puntos, son los que identifican la parte de red y la parte de host. ¿Sí? Esa máscara de red es la que nos dice cuántas direcciones IP o cuántas direcciones de host tiene una clase de red. ¿Sí? De aquí es de donde ha salido este otro cuadro, por ejemplo acá. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que hay 16.338 redes de clase B? ¿Y cómo sé yo que cada una de esas redes tiene 65.534 cantidades de hosts? ¿Sí? De una clase B. Sale de este conocimiento, de la máscara de red, de esta información que nos ofrece la máscara de red. ¿Sí? La máscara para redes de clase A es 255.200.0.0. Parece una dirección IP, pero no es. Se llama máscara de red. ¿Sí? Por lo general empiezan con 255 y luego les continúan otros valores. Y siempre, siempre va a terminar en cero. ¿Sí? La máscara de clase de red estamos hablando. De las redes, ¿no? Entonces, ese 255 para nosotros nos indica que ese octeto es un octeto de red. Los ceros en la máscara de red nos indican que son campos de host, campos o octetos de host. ¿Sí? Entonces, una red de clase A
¿Cuántas redes tiene? Aquí nosotros podemos saber que tiene 8 dígitos, 8 bits para el campo de red y tiene 8 más 8 y más 8. Sería 8 por 3, 24. 24 bits. Aquí los 3 bits, 3 octetos restantes son 24 bits para campos de host. Eso quiere decir 2 elevado a la 24. Nos va a salir este valor de aquí. En el caso de la red de clase A, 16.777.214. En realidad nos va a salir 16.777.216 va a salir. ¿Sí? Se las reduce en 2. Eso vamos a ver. Bueno, eso les hago notar. Se los reduce en 2 para que sean campos de host. Pero direcciones IP es 2 elevado a la cantidad de host. Y direcciones de red o de direcciones IP de una red sería 2 elevado a la cantidad de host, a los bits. Y direcciones de host sería 2 elevado a estas cantidades de bits menos 2. El resultado de eso le reducimos en 2, en solamente 2 valores. ¿Sí? Y esa es la cantidad de nodos o de IPs asignables. Bien. Entonces nosotros acá, fíjense, en este cuadrito de clase A, voy a ampliarlo. Aquí. Veamos, clase A dice, octeto, red, el primer octeto es de red. Y ahí están los 8 dígitos activados, los binarios. La máscara por objeto es 255.251. Entonces, el primer octeto, segundo octeto, tercer octeto, cuarto octeto. Así se lee. ¿Ya? Entonces, si queremos saber cuántas direcciones cuántas redes de clase A existen, nosotros tenemos que elevar 2 a la octava. ¿Sí? Y ese es el total de direcciones. Veamos aquí en las clases para la clase B. La red de clase B es 255.255.0.0. Eso nos quiere decir que el campo de red, campo de red, campo de host y campo de host. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá en la gráfica que los dos primeros octetos, son 16 bits, son para campo de red y los dos últimos octetos, el tercero y el 4, son campos para direcciones de host. ¿Sí? Entonces 2 a la 16 nos va a dar, ¿cómo era? Nos va a dar aquí este valor de 65.000, ¿no? 65.000 y tantos direcciones de host. Para la clase C, la máscara para redes de clase C sería 255.255.255.0. Esto interpretamos nosotros que es el campo de red, segundo campo de red, tercero campo de red y el último octeto o el cuarto campo es para host. ¿Sí? Entonces nosotros vemos acá en este cuadro, el primer octeto es de red, el segundo octeto de red, el tercer octeto o tercer campo de red y el último es de host. Si nosotros elevamos, fíjense acá, tenemos 3 campos, 3 octetos, 24 bits para hacer redes y solamente el último para hacer host. 2 a la 8 podríamos hacer host, 256 ¿verdad? Como 256, 2 elevado a la 8 va a dar 256 direcciones IP, menos 2 sería 254 que serían las direcciones de host, las direcciones IP asignables. ¿Sí? Eso quiere decir host, direcciones de host. Entonces, como verán, ¿qué podemos apreciar de esta información? De que las redes de clase A, una vez más podemos ver que son pocas, pero con muchas direcciones IP. Las redes de clase B estarían a medias, son
de 65.000 y tantas redes de clase B y otras tantas de 65.000 cada una direcciones IP, con 65.000 direcciones IP. Máscara de clase, clase C serían muchísimas direcciones de red, ¿no? 2 a la 24 en realidad, y cada una de esas redes con apenas 254 direcciones de host o 256 direcciones IP. Les recalco, hablando de esto, antes de seguir la última diapositiva. Una dirección IP puede ser el identificador de una red o el broadcast de una red, inclusive, más las direcciones IP que están dentro de ese segmento, dentro de ese rango. Pero una dirección de host es una dirección IP asignable a un nodo, a un host, a un elemento que se le puede asignar una dirección IP, ¿sí? Y no se pueden asignar, por si acaso, ninguna dirección que sea identificador de red, ni ninguna dirección IP que sea broadcast de una red. Esas direcciones son direcciones IP, pero no son asignables. No son direcciones para asignar a los hosts. Bien. Entonces, veamos esta diapositiva, la última. La máscara de red nos dirá cuántas redes tenemos y en cada red de esas cuántos hosts tenemos. Bien, una vez más vemos la cantidad de redes que hay, como una diapositiva anterior, cuando estaban los datos con un cuadro rojo, ¿verdad? Lindo. Entonces, en clase A tenemos 126 redes y cada red 16.776.216 direcciones de host por red, dice, ¿ya? Ahí pueden ver de clase B igual, son 16.384 direcciones de red de clase B y cada una de ellas tiene 65.536 números de host por red. En la clase C existe 2.097.152 redes de clase C. Son muchas redes, pero son redes chiquitas para 254 números de host por red. ¿Sí? A la clase de red con su máscara, la clase de red con su máscara nos indica si una clase es la apropiada y suficiente para nuestras necesidades como administradores de la red. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos 2 o 3 salas de cómputo que en un total ellas juntas pueden tener 50 o 100 computadoras, nosotros es suficiente una red de clase C. Ahora, supongamos como una universidad que tiene varios miles de computadoras entre salas de cómputo dispersas en todo el departamento, más las oficinas de los administrativos, direcciones de carrera, jefaturas y direcciones, etcétera, etcétera, centros de investigación. Entonces ya se van haciendo varios miles de computadoras, cámaras IP de videovigilancia, telefonía IP, etcétera, etcétera. Suman ya varios miles de dispositivos de red conectados en esa red. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad utilizamos una red de clase B, ¿sí? Que tiene abasto para 65.536 direcciones de host. ¿Sí? Entonces, eso sería el tema de ahora. Es un tema, como les digo, muy, muy importante.